Pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar a esta hora tan taurina. Un poquito lo que vamos a hablar hoy es de la sensibilización para el cáncer de próstata. Dar las gracias a los ponentes que han hecho un esfuerzo extraordinario por estar ahí y dar las gracias pues, a todos los que están al otro lado de la pantalla. Y no se me puede olvidar tampoco dar las gracias a Janssen, que ha hecho y ha colaborado en el patrocinio de la reunión. Con lo cual, pues muchas gracias, Janssen, porque siempre estáis ahí cuando se os necesita. Yo creo que lo que toca ahora es que el doctor Bas pues, nos dé la bienvenida y una vez que él ya nos dé la bienvenida, pues empiezo yo un poquito a hablar de la situación que tenemos con la pandemia del COVID y su implicación que está teniendo, por desgracia, en los pacientes con cáncer. Ojo, alerta cáncer, que es algo que nos gusta decir y que esto sigue existiendo. Así que, Andrés, te dejo que des la bienvenida a la gente y luego ya continúa. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando. Bueno, bienvenidos a todos a esta jornada, a este seminario, donde el objetivo principal es de llamar la atención en una patología que es frecuente y que es más frecuente que otras, con lo cual lo que pretendemos es que se conciencien los varones que están de una manera u otra en contacto con la asociación. El cáncer de próstata, tenemos los expertos que mejor que yo van a ir diciendo los detalles que hay, la fase diagnóstica, la fase terapéutica y las opciones que hay a día de hoy. Todo eso, pues, vamos a tenerlo de primera mano con un magnífico coordinador que es el doctor Urra, y con unos magníficos panelistas que nos van a ir también explicando y desmigajando todas estas opciones de una manera que sea dinámica, que sea divertida, que sea, bueno, divertida, quizás no sea la frase más afortunada, pero bueno, que estén atentos porque se va a dar. Hay preguntas de las que van en el guión, que es que si va a ser necesario, vamos, que no existen programas de cribado como en otras patologías oncológicas. Sí que hay el llamar la atención y el que todos los hombres que nos escuchen o sus familiares directos pues estén sabiendo por dónde van los tiros en esta enfermedad. ¿Cuál es la forma de preocuparse por ella sin que eso les afecte y sin que eso les haga daño físico o psíquico o espiritual? Entonces, en ese sentido es una de las cosas que se van a tratar. Se van a tratar con personas expertas en el tema y que van a permitir pues, que se aproveche esta llamada de atención hacia las próstatas. Ya el doctor Urra le ha dado las gracias a todos los que de una manera u otra nos han ayudado y yo como representante de la Asociación Española contra el Cáncer a nivel provincial o a nivel territorial, pues también dar las gracias a todo el personal que están entre bambalinas y el personal que han colaborado en la organización. De esa manera, pues podemos empezar y el doctor Urra va a coordinar magníficamente pues todos los pasos que se están dando para divulgar el conocimiento. Ahora mismo en este momento hay 21 espectadores y bueno, pues ellos luego tendrán turno de preguntas si acaso técnicamente es posible, que creo que preguntas sí, imagen no. Pues nada, muchas gracias a todos y doctor Urra cuando usted quiera. Que se me olvidaba abrir el micrófono. Que muchas gracias por tus palabras, se nota que eres amigo. Así que muchas gracias, Andrés.
Bueno, vamos a hablar del cáncer de próstata. ¿Por qué surge esto? Pues esta es la tercera edición y es verdad que esta tercera edición pues es completamente diferente a las anteriores. Esta mañana sí que he comentado que surgió estas jornadas de sensibilización del cáncer de próstata, pues porque el doctor Bas estaba muy sensibilizado con esta enfermedad y vino a decir, oye, ¿por qué no hacemos algo? Igual que las mujeres están tan concienciadas con el cáncer de mama, con el cáncer de cuello de útero, o hemos logrado concienciar a toda la población para el cáncer de colon, pues dijimos, pues, ¿qué pasa con el cáncer de próstata que lo tenemos abandonado? Y surgió la idea, hicimos la primera reunión, la primera jornada, llena de proyectos, de ilusiones, y nuestra ilusión fue poco a poco en caída libre, pues porque hicimos la jornada en la sede provincial de Badajoz, donde tenemos un pequeño salón donde cabemos pues, 60 personas, 70 personas, y allí había 4 personas en el salón. 2 médicos y 4 asistentes, algo que nos llamó mucho la atención, pero lo más duro fue que encima los 4 asistentes eran mujeres, no eran hombres, hablando del cáncer de próstata. Entonces dijimos, esto no puede ser, esto tenemos que dar un cambio, tenemos que sensibilizar a la gente. Los varones, los hombres, parece que es tabú el cáncer de próstata. Y se nos ocurrió pues llevar, en este caso, la montaña Mahoma. Y lo que fue la segunda jornada, que la hicimos en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en el Ejército, y hicimos distintas charlas en cada una de las sedes, en la base aérea, en el cuartel general, en la comisaría de policía, en el cuartel de la Guardia Civil. Hicimos en 6 o 7 sitios y la verdad que fue un éxito porque llenamos y hubo una asistencia media de aproximadamente 200 personas, con lo cual ahí ya nos ilusionamos. Justo después de la ilusión, pues ha venido esta pandemia terrible del COVID que, por desgracia, nos está afectando. Nos está afectando tanto que me gusta recordaros, porque es un número muy triste, que en números oficiales estamos ya cerca de los 60.000 muertos, que eso es decir que en Cáceres, perdón, que en Mérida no habría ni un solo habitante, es algo que tenemos que entender que es muy duro. O si vamos a datos ya extraoficiales, pues casi estaríamos hablando de que sería Cáceres la capital de la provincia cacereña en la que no habría ni un solo habitante. Entonces, esto tenemos que concienciarnos y entender que esta pandemia es grave, pero que no podemos olvidar que hay cáncer y que en el cáncer sigue existiendo ahí, sigue siendo una enfermedad muy frecuente, quizás sea ya la primera causa de muerte por patologías en España, el cáncer, cuando antes era la carretera o los accidentes cardiológicos. Entonces, para que os hagáis una idea de la situación del cáncer de próstata en España, que es el cáncer más frecuente en los hombres, ya es con mucho el más frecuente en los hombres. El año pasado hubo aproximadamente 33.400 casos, no llegó, 3.341 casos en España, y en Extremadura pues también tuvimos nuestros casos, casi más de 813 casos, divididos entre aproximadamente casi 500 en Badajoz y un poco más de 300 en Cáceres. Esto significa que es una patología muy prevalente, es decir, que es de mucha incidencia, que hay muchos casos y que la única gran ventaja que tiene esta patología es que es edad dependiente. Cuanto mayor eres, hay más posibilidades de tener este cáncer. Sí que es verdad que es excepcional. Yo en los 30 y tantos años que llevo en la oncología, me parece que solo he visto un caso de cáncer de próstata antes de los 50 años. Sí que ya hay casos entre 50 y 60 años y a partir de los 60 y sobre todo 70 años es cuando es el cáncer más frecuente. Y ha impactado el COVID en el cáncer, ha impactado muchísimo. En el cáncer en general. Hemos puesto cómo es la situación del cáncer de próstata, más de 33.000 casos en España, casi 1.000 casos en Extremadura, que es algo que nos tiene que hacer pensar que es algo frecuente, pero por desgracia ha venido una enfermedad
dura, seria, que afecta al mundo, que es el COVID, y el COVID es como un agujero negro. El agujero negro que sale en las películas que veíamos de Star Wars o de otras series galácticas, en la que veíamos que ese agujero negro es capaz de chupar todo y todos los recursos. Pues este agujero negro que se llama COVID está chupando todos los recursos sanitarios, económicos, y los está desplazando hacia el tratamiento del COVID, como de alguna manera es lógico porque tenemos que estar ahí, pero no podemos olvidar que fuera de ese agujero negro existen otras cosas, como es el cáncer. Y fíjense, en un estudio que ha sacado la Asociación Española contra el Cáncer, la única desgracia es que es una foto un poquito fija, porque solo hace una foto fija de 3 meses. El año pasado, ante esta situación de pandemia, la Asociación Española contra el Cáncer y con la colaboración de la Sociedad Española de Oncología Médica, con la colaboración de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y con la colaboración de la Sociedad Española de Oncohematología, y también con una gran colaboración y una gran participación, por suerte, de los servicios de anatomía patológica de España, pues hizo un estudio en el cual durante 3 meses, de julio a octubre, se han recogido todos los datos de cuál es la situación a esos días de lo que estaba pasando en España. Y preocupantes, cuanto menos, ¿no? Preocupantes porque nos viene a decir que, fíjense, que citologías, que es una manera que tenemos de diagnosticar el cáncer, que es sacar pequeñas células con una aguja fina o con una aguja un poquito más gorda, con las citologías se han hecho prácticamente un 30% menos de citologías. Bueno, un poco más, mejor dicho, un 57% de citologías. Eso ha hecho que se diagnostiquen aproximadamente un 30% menos de cánceres. O sea, estamos hablando que casi se han hecho la mitad de citologías que en el mismo periodo del año anterior. Es algo que te hace mucho llamar la atención porque parece que es que como que hubiera dejado de existir el pinchar el cáncer para poder diagnosticarlo y tener esas células. Y se calcula que aproximadamente se han diagnosticado de menos un 30% debido a las citologías. Pero cuando hablamos de biopsias, las biopsias es coger un trocito más grande, no es solo escoger ya las células con un pinchazo, sino que es coger un trocito de esa carne, de ese tumor. Pues se ha visto y se ha demostrado que ha sido un 40% menos de biopsias hechas a tumores. Eso, la proyección en cuanto al diagnóstico, se ha calculado que más del 20% de pérdidas de diagnóstico de cáncer debido a biopsias. Esto ya nos indica que de alguna manera al cáncer le está afectando mucho el COVID. Y esto no debemos olvidarlo, y gracias a los que están aquí en esta pantalla, al otro lado de la pantalla, pues yo creo que no se nos va a olvidar y podemos transmitirlo a la gente. Pero es que ¿ha afectado de alguna manera a los tratamientos? Pues también ha afectado a los tratamientos. Se ha visto que más o menos ha habido un 10% menos de tratamientos de oncología médica, de quimioterapia en los hospitales de día. Casi un 10% menos de pacientes en el hospital de día. ¿Por qué? Pues posiblemente pues porque algunos pacientes tenían la enfermedad y no debían tratarse, pues porque algunos pacientes no han querido venir porque les ha dado miedo, quizás otros pacientes estuvieran tan debilitados tras haber pasado la enfermedad del COVID que ha hecho que no pudieran ponerse los medicamentos. También el desconocimiento que teníamos de esta enfermedad pues ha hecho que quizás fuéramos más prudentes y hayamos hecho retrasos de tratamiento, sobre todo de los casos en los que damos quimioterapia de una manera adyuvante, es decir, profiláctica. Pues quizás hemos valorado el peso de decir, merece la pena a un señor o a una señora que le estoy dando algo preventivo someterle al riesgo de someterle a una quimioterapia y que esta quimioterapia le baje las defensas y con esta bajada de defensas pueda infectarse más fácilmente de COVID. No lo sabemos, pero el caso es que la realidad es que ha habido en este periodo estudiado un 10% menos de pacientes atendidos con quimioterapia en el hospital de día. Y a la radioterapia, pues a la radioterapia ha pasado algo parecido. Han sido menos los casos, han sido escasamente un 5% de pacientes que no se han tratado con radioterapia por los mismos motivos que con la quimioterapia: desconocimiento, miedo y posiblemente la propia enfermedad.
Sí que es verdad que hemos sabido reaccionar y tanto la Sociedad de Oncología Médica como la Sociedad de Oncología Radioterápica pues han hecho sus protocolos para poder tratar a esta gente y que no se quedaran en la cuneta, que no se quedaran en los pasillos y que se pudieran tratar. Esto ha sido una tarea difícil, ardua, que hay que darle las gracias a los compañeros que han hecho ese esfuerzo ímprobo por poder tener esos protocolos hechos y pues nosotros tenemos en el Hospital Infanta Cristina un protocolo de actuación ante un paciente que tenga COVID y que haya que darle, por ejemplo, radioterapia. Pues tenemos delimitado cómo se debe tratar, a qué hora se debe tratar, cuándo se debe tratar, en qué condiciones se debe tratar, con todas las medidas de prevención y con lo cual nosotros en ese sentido sí que podemos seguir tratando pacientes COVID porque sabemos que no influye. Pero ha sido, ya os digo, una labor dura, difícil y que porque vemos que esto no era una pandemia tan cortita como parecía de 1 o 2 meses y que esto iba a pasar, sino que se ha mantenido el tiempo y de hecho pues con esta tercera ola estamos volviendo a tener problemas y tenemos que empezar a saber convivir con ello porque, vuelvo a repetir, el cáncer sigue existiendo. Y en la hematología y en la oncohematología también ha influido el COVID muchísimo, muchísimo. Fíjense que se calcula en este estudio, por lo menos que llevó a cabo la Asociación Española contra el Cáncer en estos meses, se ha calculado que aproximadamente se han hecho un 50% menos de trasplantes. Un 50% menos de trasplantes de médula. Eso supone una carga para el paciente que está sufriendo la enfermedad y que requiera este tipo de tratamientos, algo duro y con falsas expectativas y hace que sea momentos especialmente delicados. Ya hemos dicho también que este COVID pues, está llevando a situaciones económicas, es un pozo negro, es un agujero negro en el cual también chupa de recursos económicos, chupa de recursos psicológicos, hace que la gente no salga, esté en casa, no haya comercio y esta crisis lo vamos a notar. Sí que es verdad que esto es una foto fija de 3 meses, es una foto fija que mejor que nada ya lo es, claro que lo es, pero que es una foto fija que no sabemos en concreto si esto tendrá repercusiones a un futuro. En cuanto al diagnóstico precoz, pues igual que es verdad que al principio se retrasaron las mamografías porque se pararon ante esta situación, vuelvo a repetir, desconocida, que no sabíamos cómo actuar ante esta enfermedad, pues las mamografías se pararon. La detección del cáncer de colon con la sangre oculta en heces también se paró, pero obviamente ahora los recursos están encaminados sobre todo al tratamiento del COVID, de los pacientes del COVID. Todos nuestros compañeros están implicadísimos pues porque los recursos humanos son los que hay y tenemos que estar muy implicados con el tratamiento del COVID. Obviamente hay menos horas para hacer colonoscopias, hay menos horas para hacer mamografías, hay menos horas para hacer otras pruebas diagnósticas importantes. Con lo cual también ha afectado estos diagnósticos precoces. Estas campañas de detección parece que se han parado, aunque ahora se están relanzando y yo creo que volveremos a vivir con el COVID y volveremos a la normalidad como estábamos hasta ahora. En definitiva, y a modo de conclusión en cuanto al COVID, pues podríamos decir que prácticamente un 20% de los pacientes estamos teniendo problemas en cuanto al diagnóstico y tratamiento del cáncer. Uno de cada cinco pacientes se ha retrasado o ha pasado algo debido al COVID y el cáncer. Yo creo que son cifras como para hacernos pensar. Sí que es verdad que lo que no sabremos es si estos retrasos en las campañas de detección precoz tendrá impacto más a posteriori en la mortalidad por cáncer y eso tendremos que estudiarlo en un futuro, pero hasta que no pase el tiempo necesario no lo podremos saber. Posiblemente si yo lo que sí que sabemos claramente es que posiblemente sí que afecte en los tipos de tratamiento que haya que hacer. No es lo mismo si yo logro diagnosticar un cáncer de colon porque lo he pillado muy a tiempo en forma de pólipo o en forma de displasia o en forma de carcinoma in situ, que es una cosa que afecta muy poquito y que no le hace falta nada más que la cirugía y posteriormente ningún tratamiento, que si lo dejamos pasar y pasa más tiempo y la enfermedad está más avanzada, pues posiblemente ya el recurso haya que hacer cirugía, pero también quimioterapia y hasta a lo mejor hasta radioterapia
para poder curar a esos pacientes. Con lo cual, ese impacto económico que también va a tener estos retrasos del diagnóstico va a hacer que no solo haya más toxicidad en cuanto a los tratamientos que tengamos que emplear, sino que también posiblemente tenga una repercusión económica en cuanto a todos los tratamientos que vamos a tener que emplear para poder levantar esas curvas de mortalidad que si no caerán. Solo ya 2 palabras, que veo que estoy ya casi al final, y por si queréis hacerme alguna pregunta antes, pues sobre la determinación del screening de cáncer de próstata, o sea, la detección masiva, la detección precoz masiva para intentar diagnosticar el cáncer de próstata. Hoy por hoy se ha visto que no es costo eficiente, hoy por hoy no se está desarrollando en casi ningún país, y lo que sí que todo el mundo tiene claro y está de acuerdo es en que ante las señales de alerta, pues disminución de la fuerza del chorro, disminución de la cantidad del chorro de orina, el levantarse por la noche a orinar varias veces, el tener sensación de ganas de orinar y no acabar, el gotear al final de la micción, o la sensación de muchos poquitos en vez de una orina larga y extendida, pues en relación con su médico de familia, pues hace que estos síntomas de alerta con el hablar con su médico de familia, pues sea una especie de detección precoz de este cáncer de próstata. Y yo creo que en casi todas las guías, desde luego, la conclusión es que screening de momento no, en principio, pero sí una relación muy directa de los pacientes con su médico de familia. La determinación es fácil, pero es una venopunción, es decir, hay que hacer un análisis de sangre y ahí localizar una cosa que los médicos llamamos PSA, que es el antígeno prostático específico, que es una sustancia que nosotros somos capaces de analizarla en el suero sanguíneo, y que pasado de una cantidad pues sabemos que puede estar relacionado con un cáncer. Y sobre todo tranquilizar, no siempre que tengas una disminución de la fuerza del chorro, no siempre que tengas esa sensación de imperiosa de orinar, no siempre que tengas orinas por la noche que te obliga a levantarte, significa tener un cáncer de próstata. Lo que significa es que tienes que hablar con tu médico de familia y que posiblemente con ese simple análisis de sangre te vas a quedar muy tranquilo, porque en la inmensa mayoría de las veces no es un cáncer, sino que es que la próstata ha crecido o que tienes otras patologías prostáticas que no tienen nada que ver con un cáncer. Pero que es muy importante la relación médico-paciente en el caso del cáncer de próstata. Y piensen que posiblemente el cáncer de próstata, y con la edad que tenemos, que cada vez en España es mayor de expectativa de vida, estamos cerca de los 83 años en los varones, pues piensen que el cáncer de próstata va a aumentar muchísimo. Por suerte, los tratamientos cada vez son mejores, cada vez la cirugía es mejor, que es una de las grandes armas para tratar el cáncer de próstata. La radioterapia cada vez es mejor, tanto externa como interna. Esa braquiterapia, que es esa especie de semillitas que se ponen dentro de la próstata, cada vez son mejores, cada vez es más fácil hacerlo, cada vez lo hacemos mejor, cada vez tenemos mejores unidades de tratamiento, y por supuesto no podemos olvidarnos que también la hormonoterapia, posiblemente ya no mucho tiempo, jugará una labor mucho más importante de la que ahora juega, que la tenemos como un tratamiento radical y de ayuda, pero siempre unida a otras cosas. Y estas hormonoterapias, pues hoy en día nos han dado unas buenas noticias, han presentado 2 nuevos medicamentos y están ahí ya autorizados por el Ministerio de España, por el Ministerio de Sanidad de España, y están ahí ya, con lo cual esto es algo que cada vez vamos a ver más, que cada vez va a haber más medios para tratar esta enfermedad, y que piensen que es una enfermedad, por suerte, que se pillada a tiempo es curable en un 90% de los casos o más, con lo cual es una enfermedad que nos da unas expectativas de vida importantísimas. Yo no sé si ya estamos justitos de tiempo. Si tenemos tiempo para una sola pregunta, si quieres hacer, Andrés, si estás por ahí, o si no, ya empezamos con los ponentes. Si me dan voz. Sí. Ya tienes voz, Andrés. Ya tengo voz. Sí. Qué bien. Bueno, pues nada, agradecerte la magnífica exposición que has hecho y
preguntas, pues nada, una pregunta capciosa, que fue que ayer precisamente murió un amigo de mi edad, de mi quinta, de un cáncer de próstata. O sea que los pocos que hay, pues bueno, las estadísticas están ahí. Uno no quiere decir nada, somos conscientes de ello. Y bueno, pues confiemos que no volvamos a tener otro amigo en más o menos tiempo. Reitero mi agradecimiento y coordinas tú y yo desde aquí en la sombra sigo. Venga, pues muchísimas gracias, Andrés, te acompaño en el sentimiento porque veo que es un amigo, porque si lo recuerdas es porque le tenías cariño y piensa que, bueno, pues que no es lo normal. Pero bueno, también es verdad que esta enfermedad, por ejemplo, es bastante frecuente y es una frase que me gusta diferenciar mucho. En esta enfermedad hay mucha gente que se muere con cáncer de próstata, no del cáncer de próstata, que es muy diferente. Pues porque por suerte es una enfermedad en general lenta, hay varios grados, pero es una enfermedad que solemos controlarla bien y que a largo plazo hace que puedas tener una sobrevida muy, 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 muy larga y que, bueno, obviamente, como tú muy bien has dicho, las estadísticas son estadísticas y se cumplen, se cumplen. Así que, pues nada, Andrés, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Concha Puente, por favor, perdona, es que no tenía el programa a mano, así que te dejo en buenas manos para que continúes ahí. Pues muchas gracias, doctor Urra. Yo soy Concha, la psicooncóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en Don Benito y en Villanueva de la Serena, y yo voy a ser la que voy a hacer las preguntas de este módulo al doctor Ignacio Delgado, que es el jefe de oncología del Hospital Don Benito Villanueva y que está esta tarde con nosotros para responder las preguntas o las dudas que tienen todos los que se han inscrito, que nos han hecho una serie de preguntas y se las vamos a transmitir. Buenas tardes y bienvenido, doctor Delgado. Hola, buenas tardes. Primero, agradecer que me hayáis invitado, agradecer a la Asociación Española contra el Cáncer, Fernando, siempre un placer, y agradecer también a Janssen, que hace que cada día podamos realizar este tipo de reuniones, porque sin su apoyo es bastante complicado. Así que estoy aquí para responder a lo que me pidáis. Pues estupendo. Si quiere, pasamos a la primera pregunta, que tiene que ver un poco con el título de este módulo, y nos gustaría a ver si nos puede explicar cuál es el recorrido de un paciente desde que se le diagnostica cáncer de próstata hasta que llega al servicio de oncología y qué problemas puede acarrear este camino. Bueno, como hemos hecho un poquito de trampa, yo algunas preguntas las puedo conocer, pero es importante que he preparado alguna presentación para poder ir un poquito más dirigido hacia todo lo que quiero explicar. Si soy capaz, vale. Entonces, antes de nada, como muy bien ha comentado ya Fernando, el cáncer de próstata es el cáncer más importante en el varón. Como vemos ya, 35.000 varones han tenido ese cáncer, esa incidencia. Estos datos han salido hace pocos días de la Sociedad Española de Oncología Médica. Vemos que el cáncer de próstata es uno de los cánceres más frecuentes en el varón, incluso el más. En la mortalidad suele ser el tercero. Y la supervivencia, eso es algo fundamental, que aumenta cuanto más cáncer de próstata estamos observando. Hay un gran superviviente, lo que llamamos largo superviviente en pacientes con cáncer. Entonces, esos factores de riesgo, tanto el tabaco, infecciones, alcohol, sedentarismo, como la comida, son factores de riesgo para todo tipo de cáncer. Y en el cáncer de próstata lo que vamos a decir, el principal factor de riesgo para tener cáncer de próstata es el varón. Y a partir de ahí, la edad es uno de los principales
riesgos. En cuanto a la pregunta que me decías, es una pregunta controvertida, porque en el cáncer de próstata tenemos que toda esa patología la llevan muchísimas especialidades a la vez y hay que saber integrarla para poder ofrecerle al paciente todas las mejores perspectivas dentro de su enfermedad. A ver, una vez que el paciente tiene síntomas, porque el screening ya ha comentado Fernando, que no es algo que se haga muy a menudo, sino simplemente por la edad. Muchas veces el médico de familia dice, pues te voy a hacer una analítica de PSA para ver qué tal tiene la próstata, pero lo que hay que recordar es los síntomas, ¿no? Que como bien ya ha recordado Fernando y no voy a entrar en ellos. O sea, su médico de familia, el médico de familia le hace una analítica con ese PSA. Una vez que encontramos un PSA elevado y encontramos una exploración con un tracto rectal, con una rosadura o una próstata aumentada de tamaño, es el urólogo el primero que entra en juego y el cual es encargado de luego, junto con el radiólogo, de pedirle la biopsia y llegar a un diagnóstico. Ese diagnóstico, la mayoría de las veces, gracias a Dios, va a ser un diagnóstico localizado. Entonces, es a partir de ahí donde se empieza un estudio de su estadiaje y de su tratamiento. Y recordar que a oncología, la mayoría de las veces, los pacientes nos llegan cuando la enfermedad está avanzada. Luego, la importancia de urología en esta patología es muy, muy importante porque son ellos los que empiezan con ese diagnóstico y empiezan con ese tratamiento. ¿Alguna más? Sí. La segunda pregunta va enlazada con la anterior y es cómo se planifican los tratamientos para un paciente de cáncer de próstata. Vale. ¿Cómo debería ser este recorrido para los pacientes de cáncer de próstata? ¿Cómo debería? Pues bueno, ya hemos llegado a la urología, ¿no? Entonces, yo no sé si era esta o era esta. Esta era, ¿no? La situación ideal, ¿no? La situación ideal es tener un comité de tumores geniturinarios. ¿Qué significa esto? Una vez que tenemos al paciente diagnosticado, sabemos que tiene cáncer de próstata, debemos de reunirnos todos los especialistas que abordamos esta patología. Y en ello incluimos a los urólogos, a los radiólogos, a los patólogos, a los oncólogos de radioterapia y a los oncólogos de oncología médica. Y todos nosotros debemos de buscar la mejor ventana terapéutica posible. ¿Qué significa eso? Debemos proporcionar el primer tratamiento que creamos que mejor le va a venir a ese paciente. Cuando yo hacía la residencia, una junto mía decía que en oncología el primer disparo importa mucho, es lo más importante, y es a partir de ahí ese tratamiento el que nos va a hacer ver cuál es la secuencia de tratamientos que vamos a poder ofrecerle a un paciente. Es como decía el doctor García Urra, hacer una foto del paciente en ese momento, pero hacerle una foto de lo que creemos y lo que queremos que va a ser toda su patología para poder ofrecerle todo tipo de tratamiento posible y que no se salte ninguno. Porque es fundamental colocar cada tipo de tratamiento en su lugar en la actualidad. Por eso el comité, que lo tenemos en la mayoría de los hospitales, en Don Benito, en Badajoz, en todos los hospitales hay un comité que funciona perfectamente y gracias al cual todos los pacientes son vistos por todos los especialistas que están implicados en esta patología y llegamos a un consenso para poder tratarlo. Muy bien. La siguiente pregunta es ¿cuáles son los temores o las quejas más frecuentes que traen estos pacientes a la consulta de oncología? Los temores más frecuentes, pues bueno, primero tenemos el síntoma. Como bien ha dicho Fernando, el síntoma no quiere decir que un paciente que tenga una urgencia miccional, que se levante por la noche, que tenga todos esos síntomas, vaya a tener ya un cáncer de próstata. Primero hay que hacer llegar al diagnóstico, porque el miedo es libre. La mayoría de mis pacientes, cuando llegan a la consulta, son pacientes que tienen la enfermedad avanzada. Luego,
hay que explicarles que tenemos que tratarlo, que tenemos que coger el toro por los cuernos, que vamos a poner una serie de tratamientos y que vamos a intentar vivir con el cáncer de próstata. No vamos a ser capaces de curar esa enfermedad, pero sí la vamos a prolongar, como una diabetes, como una hipertensión. Para ellos necesitan un tratamiento específico para poder seguir esa evolución de la enfermedad. Otra de las cosas que traen y con mucha frecuencia es dolor. El cáncer de próstata, cuando es una enfermedad avanzada, se va mucho a los huesos, hacen su nido, la metástasis en los huesos, por lo cual provoca mucho dolor. Luego, hay que tratar muy bien el dolor para evitar que la enfermedad vaya a más y que el paciente se queje de esa enfermedad, porque es el dolor el principal problema que en la mayoría de las ocasiones nos consultan los pacientes. Sí, es verdad, el dolor es uno de los síntomas, o quizá el síntoma que más calidad de vida quita a cualquier tipo de paciente. Sí. Otra de las curiosidades que tienen la gente que nos está escuchando es si nos podría contar brevemente cuáles son las nuevas líneas en los tratamientos oncológicos para próstata. Vale. Bueno, pues aquí podría estar toda la tarde hablando de los nuevos tratamientos, ¿no? Pero los nuevos tratamientos se encaminan hacia una detención precoz, hacia los fármacos en enfermedad local, no metastásica, una enfermedad metastásica también, la inmunoterapia y la terapia dirigida. Podemos desgranar un poquito más. Ahora voy a ver aquí un momentito primero cómo los avances en cáncer de próstata desde el año 1970, que todavía yo no había nacido, Fernando a lo mejor sí, ¿verdad? Pero empezaron a sentar las bases de la dependencia del cáncer de próstata y la eficacia de la captación. Es decir, llegaron a la conclusión de que era la hormonoterapia, las hormonas las que provocaban y las que alimentaban este tipo de cáncer. Y a partir de ahí empezaron a hacer una serie de investigación con el tratamiento hormonal, la radioterapia, la cirugía, y hasta nuestros días en los que tenemos distintas opciones de tratamiento. ¿Cuáles son esas opciones de tratamiento? Como bien hemos dicho, ha dicho Fernando, han salido nuevos fármacos recientemente aprobados, como la palutamida, como la darulotomida, pero la palutamida, sobre todo en pacientes, cada vez hay que tratar al paciente antes para evitar que llegue la metástasis, y ahí es donde está encaminado, donde tiene su hueco mucha de la investigación. También en la enfermedad metastásica hay nuevas opciones de tratamiento, desde las terapias, sobre todo las terapias hormonales, y no hay que olvidar la quimioterapia, que también ayuda y también tiene su hueco. Hay que saber colocar su hueco en el punto exacto, porque nos puede ayudar, puede mejorar esa calidad de vida, quitando el dolor también, quitando un poquito, bajando la carga tumoral de la enfermedad. Vemos que la inmunoterapia ha venido para quedarse y por mucho tiempo en todos los tumores, y en el cáncer de próstata está buscando su sitio. Cierto es que le cuesta mucho a la inmunoterapia encontrar su sitio en todas las patologías que tienen un componente hormonal. En ella hablo del cáncer de mama, del cáncer de próstata. La inmunoterapia, para explicarle un poco, no deja de ser un estímulo hacia las células de nuestras defensas, los linfocitos T, para que reconozcan como células extranjeras, foráneas, ¿no?, a las células tumorales y sean atacadas por ellas y así poder destruirlas. Lo que estamos viendo es que la inmunoterapia necesita varias vías de actuación y necesita un ayudante, un compañero, un partner, ¿no?, un compañero de tratamiento, que en este caso puede ser la quimio, para atacar mejor. Y luego tenemos las terapias dirigidas. Las terapias dirigidas vienen a buscar también, en todo tipo de hormonal, como el cáncer de mama, que hay una serie de cáncer genético, como es el BRCA, el BRCA,
en el cual hay terapias antiplaca que nos van a también a aportar su granito de arena en este tipo de pacientes, que no son muchos, pero sí que van a responder bien a este tipo de tratamiento. Luego, si contamos con los dedos de una mano que tenemos fármacos para antes de que la enfermedad sea avanzada, no, y aunque sea metastásica, sea todavía respondedora a la hormonoterapia, fármacos para la enfermedad metastásica, hormonoterapia, fármacos de hormonoterapia, la quimioterapia, y también hay una nueva, aunque lleva ya un tiempo, que es el radio 223, que es un radiofármaco que se fija a los huesos para mejorar un poquito la calidad y la supervivencia. O sea que la cartera de tratamientos para este tipo de cáncer es bastante amplia y bastante completa, ¿no? Fíjate que echándole un guiño a Janssen, porque nos ha ayudado aquí en estas charlas, ese es su portfolio, es decir, esa es su cartera de fármacos en investigación, tanto en fase 1, fase 2, fase 3, que van avanzando, y vemos que la mayoría de sus fármacos están en las distintas opciones que he comentado antes de tratamiento, tanto en localizado de alto riesgo, en metastásico todavía que responde a hormonas, metastásico que ya no responde a hormonas, y todo eso mezclando distintos tipos hormonales como la viraterona, la palutamida, todo ello nos va a hacer ver que tiene un alto pipeline, que se llama alto pipeline para este tipo de cáncer. Están invirtiendo muchísimo, saben que el cáncer de próstata es algo muy importante y que debemos de conseguir, ¿no? Aparte de eso, tienen otro tipo de fármacos, pero era solamente como muestra, un ejemplo de la muestra. Podemos ver que si esto es de solo una compañía, imaginaros la cantidad de fármacos que puede haber en estudio para poder controlar la enfermedad. Eso es bastante tranquilizador, me imagino que para muchos pacientes y familiares. Y como no podía ser de otra manera en los tiempos que corren, una pregunta que le queríamos hacer es si se ha visto comprometido de alguna manera el tratamiento de estos pacientes a causa de la pandemia. Pues mira, pues claro, sin duda. ¿Cómo se ha visto? Pues bueno, puedo hablar tanto en Domenito como en Badajoz, que también trabajo. En Domenito lo que hemos hecho ha sido una creación de un sistema de lo que llamábamos servicio burbuja, intentar extraer un poquito y aislar el servicio de oncología del hospital para que el circuito de pacientes y el circuito de pruebas, el circuito de personal no estuviera dentro de las plantas COVID, no tuviera mucha relación con el tema, con la patología COVID, que creo que hemos conseguido, y que no hemos tenido una alta incidencia de pacientes COVID, aunque sí que lo ha habido. Hemos hecho consultas telefónicas, consultas presenciales, en función de los síntomas o de las patologías que tuvieran nuestros pacientes. Eso era algo relativamente importante, porque nos hacía ver que los pacientes podían permanecer en casa para evitar venir al hospital, ¿no? Pero sin embargo, SEON, que es nuestra Sociedad Española de Oncología Médica, saca este informe hace pocos días, en lo que es fundamental, nos dice que es fundamental garantizar la continuidad de la asistencia, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades graves no COVID, como es el cáncer, lo dice muy claro, enfermedades graves no COVID. No solo existe el COVID, aunque es el agujero negro, como decía Fernando, que ahora mismo nos está arrastrando, para evitar un exceso de mortalidad en el futuro de esta enfermedad. Luego, debemos de seguir tratando. Nosotros no hemos parado de ver a los pacientes, no hemos parado de intentar diagnosticar y de intentar tratar. Entonces, dentro de este circuito asistencial han vivido una readaptación a una situación excepcional y hemos priorizado tanto la atención telefónica como otros tratamientos para minimizar los riesgos. Si nos vamos a las guías de las sociedades con las cuales nosotros vamos a basarnos, vemos que las recomendaciones de SOGU, que es la Sociedad Oncológica de Patología Genitourinaria,
de la cual formamos parte, de la cual realizamos todo tipo de ensayos clínicos, nos habla de que debemos de priorizar una consulta telefónica y que debemos de realizar un esquema con menor toxicidad. Eso es así, pero siempre dentro de una regla y dentro de que haya pacientes que se salten esa norma, ¿no? Entonces, la visita al hospital, la consulta telefónica, no iniciar o retrasar tratamientos con quimioterapia muy agresivas y algo que sea estrictamente necesario. Y esas son las recomendaciones de la Sociedad Oncológica del Genitourinario, y nuestra sociedad nos recomienda lo mismo, no iniciar tratamientos de quimioterapia si no es fundamental, si no tiene una conducta de riesgo, no iniciar tratamientos que la demora a lo mejor tenemos que espaciar un poquito más. Y lo que sí es clave es que los ensayos clínicos deben de seguir porque son el futuro de la oncología. Bueno, pues como vamos muy bien de tiempo, si me permite, a mí me gustaría hacerle una pregunta como psicóloga, porque es un tipo de pacientes, los de cáncer de próstata, que por lo menos en mi consulta yo son de los que menos veo, es el tipo de cáncer que menos atiendo. Entonces, me gustaría preguntarle si sabe el motivo. Si puede ser por la edad, puede ser porque psicológicamente están bastante bien ajustados, si la familia hace el soporte. Bueno, puede ser por muchas cosas, ¿no? Has dicho unas cuantas, de las cuales es normal. Otra es que muchos pacientes, hasta que no se hacen en la enfermedad metastásica, el oncólogo médico no los ve. Si no tienen indicación de radioterapia, el oncólogo radioterápica todavía no los ve. Luego es el urólogo el que debe de también formar parte de esta asociación española contra el cáncer, el que debe de también intentar motivar a los pacientes a que si necesitan un tratamiento psicológico, si necesitan un tratamiento para el dolor. Aparte, el hombre es un poco más introspectivo, ¿no? No está muy orgulloso de tener, supongo, es algo del varón, ¿no? Y al revés que el paciente de cáncer de mama necesita mucho apoyo y necesita ese apoyo, el hombre muchas veces recurre a meterse en sí mismo y no contar nada. Sí, es cierto, porque yo en toda mi trayectoria es un grupo de pacientes que he visto en contadas ocasiones y bueno, siempre menores o en torno a 60 años o menores, mayores no, la verdad que no nos hacen muchas consultas. Suponemos que tendrán un buen soporte a nivel familiar, también a nivel médico y a nivel sanitario, y con eso estarán lo suficientemente bien atendidos. Pues seguro. No sé si querría hacernos comentarnos alguna cosa, algo que se nos haya escapado y que no le hayamos preguntado, hacer algún comentario más antes de terminar este módulo. Yo creo que está todo muy bien planteado en la jornada, Iván, ahí no quiero pisar ningún tema de ningún compañero, ¿no? Porque el doctor Fernando García Urra podrá, si quiere, podríamos establecer un coloquio, pero nos podríamos tirar aquí todo el rato. Todo el rato, porque además es una patología que nos gusta, a ti mucho y a mí también, que es una patología que antiguamente es verdad que prácticamente no la veíamos en las consultas. Era rarísimo ver a un señor con un cáncer de próstata y hoy en día es lo normal. Prácticamente es nuestra patología quizás más prevalente y bueno. Pero yo sí que me gustaría, que lo has dejado muy pasar por encima y yo creo que es muy importante que recalques un poquito lo de los ensayos clínicos, que eso iba a comentar. Es el futuro y yo creo que tú que eres un máster en ensayos clínicos, pues aprovechar que estás ahí para preguntártelo. Vale. Bueno, aparte de estar en Don Benito haciendo mi labor como jefe y como oncólogo, sin más, igual que mis compañeros, tenemos una unidad de ensayos clínicos en Badajoz, en la cual coordino junto con mi compañera Marta González y Alba González Zaba, en la que estamos cada vez teniendo más ensayos clínicos de próstata, porque es el futuro.
es el futuro, porque los tratamientos que estamos investigando, todos los tratamientos que se están aprobando ahora, son tratamientos que en estos 10 años que llevamos abiertos hemos ya tratado y ofrecido a nuestros pacientes a nivel de Extremadura. Luego, somos capaces de potenciar los ensayos clínicos, de que la gente sepa que los ensayos clínicos son muy importantes, tanto en cáncer de próstata como en los demás tipos de cáncer. Será una batalla ganada y sería el principal mensaje que se podrían llevar a casa hoy los pacientes. Hay mucha investigación, hay mucha gente que estamos haciendo investigación, hay mucha gente que está luchando por conseguir nuevos tratamientos que vayan aumentando la supervivencia de nuestros pacientes. Por favor, ¿nos podría decir qué es un ensayo clínico por si alguien no sabe a qué nos estamos refiriendo? No son conejillos de India. Eso es lo principal. Muchas veces no lo cuentan. Un ensayo clínico es probar un fármaco que ya tiene una suficiente base y una suficiente consolidación, probarlo para ver si funciona bien en determinado tipo de pacientes y en determinado tipo de patologías. Hay distintas fases. Tenemos una fase 0, en la que se prueba en los conejillos de Indias, se prueba en los animales, esa es la fase 0. Luego tenemos la fase 1, en la que el fármaco se prueba por primera vez en los pacientes. En la fase 2 vamos a ver lo que es la dosis, los efectos secundarios que tiene ese tipo y lo eficaz que está siendo. Y una vez que ya hemos comprobado eso, pasamos a una fase 3 en la que comparamos. Comparamos el tratamiento estándar que existe en la actualidad con el tratamiento nuevo que nosotros estamos investigando. O lo comparamos o lo añadimos al tratamiento estándar. Es decir, o añadimos al tratamiento estándar o lo comparamos lo que llamamos un cara a cara, un face to face, ¿no? Ese es el fase 3, uno de los más importantes, en el que nos va a recalcar si estamos haciendo bien las cosas y si realmente ese fármaco es bueno para poder ponerlo a los pacientes en un futuro. Muchas gracias por explicarlo, porque hay gente que puede que no sepa lo que es un ensayo clínico, para que quede claro y, por supuesto, que quede muy claro que no se trata de usar a nadie de conejillo de Indias, como muy bien ha dicho. Entonces, creo que si ya el doctor Urra tiene algo que comentar. Nada, daros las gracias, Nacho, has estado magnífico. Muchas gracias, doctor Delgado. Muchísimas gracias, Concha Puente, nuestra queridísima psicóloga. Y bueno, que estamos hablando de próstata, algunos somos mayores y algunos por ahí, seguro que en el otro lado de la pantalla también es mayor. Vamos a dar 10 minutitos por si acaso eres de esos que tienes la próstata un poco más grandecita y tienes que tardar más, ¿vale? Así que a las 6:10 volvemos. No se lo pierdan, después de la publicidad volvemos. Muchas gracias, Ignacio, y muchísimas gracias, Concha. Gracias. Concha. Muchas gracias. Con hora de puntualidad casi germánica, pues Patricia y nuestro queridísimo urólogo, don José Manuel Carmona, pues nos vais a hablar un poquito de lo que es todo el proceso urológico. Y acorde a esto, te voy a dejar para el final, por si existiera la posibilidad de hacer una pregunta que me la han hecho por vía interna ahora mismo, que es que si podías luego especificar un poquito lo que es el pinchazo, entre comillas, a ciega de la próstata, o si una resonancia multiparamétrica para hacer una punción dirigida solo de nódulo, que si podías un poquito explicar, porque puede ser un hecho muy interesante. Os dejo ahí. Patricia, te dejo que presentes. Muchísimas gracias, José Manuel, por estar aquí. Y encantado. De corazón, gracias. Muchas gracias, Patricia, doctor Urra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Patricia Cardito, psicóloga de la AFC en las juntas locales de Zafra y Azuaga. En este tercer módulo de la jornada, pues vamos a conocer y a dar respuesta a las preguntas que se suelen realizar con mayor frecuencia en una consulta de urología, principalmente respecto al diagnóstico y al tratamiento del cáncer de próstata.
Tenemos con nosotros de invitado al doctor José Manuel Carmona Soto, que es el jefe de servicio de urología del área de salud Llerena Zafra. Gracias por estar esta tarde con nosotros. A vosotros. Y bienvenido. Y bueno, la primera cuestión que se nos plantea, aunque ya bueno, pues lo hemos venido hablando a lo largo de la jornada, pero me gustaría detallar y entrar un poquito más en detalle, es que al no existir un programa de cribado para la detección del cáncer de próstata, nos gustaría que nos comentara, doctor Carmona, cuáles son las pruebas que se emplean para el diagnóstico y que la población masculina, bueno, pues tendría que conocer, y bueno, en qué caso o cuándo recomendarías que se realizaran estas pruebas, porque al no existir un protocolo específico, creo que es algo importante que la población masculina tenga esa iniciativa y ese conocimiento. Muy bien. Bueno, en primer lugar, agradeceros a la Asociación Española contra el Cáncer, al doctor Urra, a Janssen por su apoyo y a todos los que estáis hoy ahí conectados a estas horas, que estáis hoy aquí para aprender un poquito de todo esto, ¿no? De un problema que, como ya ha comentado el doctor Urra, de una relevancia importantísima, tanto en números como en todo tipo, ¿no? Bueno, principalmente, como bien ha dicho el doctor Urra, no está indicado el cribado poblacional. ¿Qué significa eso? Que no está indicado que a toda la población masculina a partir de una edad se le haga alguna prueba para detectar el cáncer de próstata. Lo que no significa que no tengamos que estar atentos a él, ¿no? Aquí hay varios factores. Fundamentalmente, que es una enfermedad que es edad dependiente, y todas las guías clínicas dicen que hay que estar pendiente de ella, sobre todo en varones a partir de 55 años. Todo varón que a partir de 55 años no es que se tenga que hacer una prueba, pero sí tiene que estar pendiente de alguna cosa. 3 pilares fundamentales. Esa edad, sí, una cosa importante, si tenemos antecedentes familiares de cáncer de próstata, ¿vale? Pacientes que tengan hermanos, padres o hijos, vamos, de primer grado, siempre. Esos deben estar más atentos y deben hacerse un PSA a partir de los 50 años. Como bien hemos dicho, el PSA es una proteína que se mide con una analítica de sangre y que produce la célula prostática. Simplemente, todos los hombres tenemos un nivel determinado de PSA. Y hemos establecido el nivel de 4 normalmente, 4 nanogramos de decilitro, como niveles normales de PSA, también en relación con volumen prostático y otro tipo de cosas. Pero es digamos, el marcador con el que vamos no solo a detectar para diagnosticar, sino que luego además nos servirá para el seguimiento. La edad, los antecedentes familiares y los síntomas. Un paciente asintomático, que porque cumpla la edad no tiene que hacerse PSA, pero si empieza con síntomas urinarios, debe acudir a su médico de cabecera, que hasta los años 90 solo teníamos un instrumento para detectar este cáncer, que el instrumento era este, era el dedo, el famoso tracto rectal que tantos hombres le tienen tanto miedo. Ya hoy en día, desde que está el PSA y alguna otra prueba, ha pasado a un plano mucho menos relevante, porque el tracto rectal primero solo nos deja tocar una parte de la próstata. Pero hasta los años 90 que aparece el PSA, era el único instrumento diagnóstico que teníamos, el tacto rectal. ¿Vale? Entonces, cuando un paciente tiene síntomas urinarios, nocturia, es decir, levantarse por la noche a orinar, dificultad micional, escozor al orinar, aumento de la frecuencia, urgencia, que me meo, eso es muy clásico. Pues debe ir a su médico de cabecera, que solicitará un PSA, y si es anormal o los síntomas no son controlables, los derivará para que el urólogo lo veamos en la consulta, ¿de acuerdo? Hay que tranquilizar a la población. No todo el mundo que tiene un síntoma urinario tiene un cáncer de próstata. De hecho, el 90 y mucho % de los pacientes que tienen síntomas urinarios no tienen un cáncer de próstata. Tienen un crecimiento normalmente benigno de esa próstata o cualquier otra patología urinaria. Quiero que quede claro que no todo el que tenga síntomas de urinarios tiene un cáncer de próstata, pero debe de acudir en primer lugar a su médico de cabecera, que seguramente lo derivará a urología. Una sola determinación de PSA tampoco es definitoria. Nosotros siempre repetiremos ese PSA porque el PSA es muy sensible, pero muy poco específico. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el PSA se eleva ante cualquier cosa que pase en la próstata, pero no nos dice qué está pasando. Ante una infección, un traumatismo, montar en bicicleta o una inflamación no tumoral de la próstata, el PSA se eleva. Por eso, un PSA elevado tampoco debe de llevarnos al pánico. Hay que secuenciar esas determinaciones. Y todo eso se hará desde la consulta de urología.
Así que, aunque no esté indicado el screening, nosotros, toda persona por encima de 55 años que viene con cualquier tipo de síntoma urinario, se le solicita el PSA. 50 años si tienen antecedentes de primer grado de cáncer de próstata, padre, madre o hermano. Y eso es fundamental. Esos son los síntomas que tenemos que estar alerta y por los que tenemos que ir a nuestro médico y que luego nos derivaría al urólogo. Vale, de acuerdo, doctor Carmona. Bueno, pues ha quedado, yo creo que mucho más detallado, hemos conocido, bueno, pues más en profundidad todo esto que veníamos viendo. Y bueno, ante la presencia ya de confirmar un diagnóstico de cáncer de próstata, ¿nos podría comentar cuál, bueno, con el doctor Ignacio hemos visto, bueno, pues la amplitud de tratamientos, de alternativas que hay, y nos gustaría que nos especificara un poquito más cuáles son las que se suelen, bueno, pues emplear con mayor frecuencia en función del momento o de la fase en la que se encuentra la enfermedad. Efectivamente. Como tú bien dices, lo primero que hay que hacer es estadificar la enfermedad. Nosotros la biopsiamos, si queréis luego hablamos un poquito o damos unos detalles de cómo hacemos esa biopsia, esa toma de muestras que tenemos de la próstata después de haber tenido esos PSA elevados, y ya tenemos un diagnóstico, tenemos un cáncer de próstata. Pero cáncer de próstata los hay de muchas formas y muchos estadios, ¿vale? Vamos a diferenciar los dos grandes grupos. Uno es el tumor de próstata órgano confinado o al que se le va a intentar un tratamiento curativo, con intención curativa, o en el que en su primer diagnóstico ese tumor ya está fuera de la próstata y se va a poner un tratamiento no con intención curativa, sino con intención de parar la enfermedad. Los tratamientos del cáncer de próstata han ido evolucionando en los últimos años a una velocidad desorbitada, de forma que a pesar de su altísima incidencia, en la grandísima mayoría de los casos o lo curamos o lo convertimos en una enfermedad crónica. Hemos cronificado un tumor, que eso es algo muy importante, gracias a la investigación, a todos los fármacos nuevos que están apareciendo. Los nuevos fármacos que aparecen ahora, entre ellos la palutamida y la darolutamida, que se han aprobado ayer y antes de ayer para que la podamos usar en estos pacientes, en pacientes cuya enfermedad es una enfermedad avanzada, que hasta hace muy poquito tiempo las expectativas de los tipos de tratamiento para esos pacientes eran tratamientos bastante con corta eficacia y con muchos efectos secundarios. Todo eso en los últimos años ha ido cambiando y ha revolucionado sobre todo el tratamiento de estos estadios finales del cáncer de próstata. Ya digo, hasta el punto de convertirlo prácticamente en una enfermedad crónica. Para los tratamientos curativos tenemos tres grandes grupos, ¿vale? En primer lugar, los tumores de muy bajo grado, tumores que tienen muy poca capacidad de salirse de la próstata, se puede ofrecer lo que nosotros llamamos la vigilancia activa. ¿Eso qué significa? Significa, y ahí la psicología y el estado de ánimo del paciente es muy importante, significa que vamos a diagnosticar un tumor, pero que los estudios han dicho que a 5 años y a 10 años los pacientes que con ese tipo de tumores que se operan, se radian o no se hacen nada, sobreviven lo mismo. Entonces, hemos metido en nuestra capacidad de tratamientos la vigilancia activa, en la que hacemos un control trimestral con nuestro PSA y con nuestro tacto rectal y repetimos la biopsia al año, a los 2, junto con, como ha comentado el doctor Urra, la resonancia multiparamétrica, una resonancia en la que también es algo muy nuevo, en la que nos indica la zona sospechosa en la que pudiera ver un cáncer de próstata, pero clínicamente significativo. Clínicamente significativo significa un cáncer de próstata con una malignidad suficiente para poder salir de ahí y comprometer la vida del paciente. Entonces, ese primer bloque de pacientes asintomáticos con tumores de muy bajo grado se le ofrece esa vigilancia activa. Se le da toda la información, desde la consulta se le da por escrito, y si el paciente puede asumir, porque hay gente que no puede asumir psicológicamente el saber que tiene un tumor y que no se va a hacer nada, pues a esos pacientes se les repite esa biopsia y se le hace una vigilancia activa. Si ese tumor cambia, entonces se le propone un tratamiento activo. Dos grandes grupos dentro de los tratamientos activos, que es la cirugía y la radioterapia. Dentro de la radioterapia tenemos la radioterapia externa y la braquiterapia, pero básicamente son esos dos grupos. Ventajas e inconvenientes de cada uno. Normalmente la radioterapia, o sea, ambos dos tienen prácticamente la misma supervivencia. Por eso se le da a elegir al paciente cuál es se le da la información de ventajas e inconvenientes de cada uno y el paciente es el que tiene que tomar la decisión de qué tipo de tratamiento quiere. Siempre hablando de tumores con intención curativa. La cirugía es más agresiva, es una cirugía grande, aunque ahora hay técnicas laparoscópicas, incluso robóticas, para quitar la próstata,
que van disminuyendo la agresividad de esa cirugía. Pero al fin y al cabo es una cirugía, es un tratamiento agresivo, es un tratamiento que supone un riesgo porque te tienes que anestesiar, te tienes que meter en un quirófano y con unos efectos secundarios también importantes. Luego está la radioterapia, que te evitas pues toda esa agresividad que tiene la cirugía, pero tiene sus efectos secundarios y luego, sobre todo, yo siempre le digo a mis pacientes que la gran ventaja de la cirugía, o una de las ventajas que tiene es que una vez operado, si ese tumor volviera a salir, tú te guardas en una segunda bala, digamos, ¿no? Un tumor que recidiva después de una cirugía, se le puede dar radioterapia con una segunda intención curativa. Normalmente, si se te da radioterapia como primera opción, que es igual de buena, que cura prácticamente el mismo número de pacientes que la cirugía, no puedes tener una cirugía de rescate, o solo se hace en centros muy especializados, en general no se hace, porque los resultados no son muy buenos. Y básicamente esos son los tratamientos que nosotros le ofrecemos. Todo ese tipo de tratamiento, con sus ventajas y sus inconvenientes, se les da por escrito al paciente, y yo normalmente lo que hago es que vuelvo a citar al paciente más adelante para que él discuta, hable con otros médicos, hable con su familia, o elija, porque en el momento que tú le dices la palabra cáncer, eso supone un impacto psicológico, el paciente desconecta y ya no ha escuchado toda la explicación que tú llevas un rato dándole. Entonces yo se lo explico, se lo doy por escrito y lo vuelvo a citar. Y en una segunda consulta, él me va a volver a preguntar lo mismo, porque me pregunta, bueno, ¿y usted qué haría? Esa es la gran pregunta que te hace siempre el paciente. ¿Y usted qué haría? Pues depende. Hay pequeños detalles técnicos que nos orientan hacia tomar una decisión hacia una o hacia otra. Pero la decisión final claramente es del paciente. Pacientes más mayores, obesos, próstatas pequeñas, esos solemos orientarlos más hacia la radioterapia, por las dificultades técnicas de la cirugía y por los peores resultados. Pacientes jóvenes, delgados, y sobre todo una evaluación muy importante es la evaluación previa de la potencia sexual y de la continencia del paciente, que van a ser los dos grandes efectos secundarios de esos tratamientos con intención curativa. Hay que evaluarlo previamente para poder después tratarlo a posteriori. Pero pacientes jóvenes, con tumores agresivos, delgados, pues eso se suele orientar más hacia la cirugía, que es más agresiva, pero que tiene esa segunda vara de la recámara y que es hasta cierto punto, en un último estudio, arroja ligeramente mayor supervivencia que la radioterapia. ¿Vale? Esos son, digamos, a grandes rasgos los tratamientos que se ofrecen en enfermedad curable, digamos. En la enfermedad avanzada, el diagnóstico, que también afortunadamente son pocas, pero también las tenemos, ahí han entrado las nuevas moléculas de las que hemos hablado antes, de las que hemos aprendido mucho con nuestros compañeros los oncólogos y de las que los urólogos también nos estamos haciendo cargo ahora. Son tratamientos sistémicos que lo que pretenden es frenar la enfermedad. No la vas a curar porque la enfermedad está extendida y técnicamente ni con radioterapia ni con cirugía sería curable, pero lo que se hacía hasta hace muy poquito, una terapia de deprivación androgénica, que eran unas inyecciones que el cuerpo dejaba de producir testosterona, que es de lo que se alimentan las células prostáticas. Y hoy en día, como digo, hace muy poco han salido 2 fármacos, ayer mismo, para este tipo de enfermedades más agresivas y no curables, en las que el tratamiento sistémico, con pastillas, con efectos secundarios muy fácilmente controlables para la enfermedad. Aumenta la supervivencia y una cosa muy importante que nosotros valoramos cada vez más, que no solo es la cantidad de vida, sino la calidad de vida. Estos nuevos fármacos son fáciles de tomar, tienen pocos efectos secundarios y han revolucionado estadios más avanzados de la enfermedad. Sí, justo con eso que estabas nombrando ahora, José Manuel Carmona, efectos secundarios, calidad de vida. Bueno, pues me gustaría preguntarles sobre los efectos, bueno, pues secundarios de estos tratamientos y especialmente porque en consulta de atención psicológica, ya llevándome un poquito más a mi terreno, nos encontramos especialmente preocupación por problemas de incontinencia, impotencia, deseo sexual. Y bueno, pues si son tratables y cómo afectan a la calidad de vida del paciente. Por supuesto, por supuesto. Sobre todo después de esos tratamientos con intención curativa, ya digo, radioterapia, cirugía y sobre todo la cirugía. En cuanto a la disfunción eréctil, está demostrado que al año de una cirugía de próstata y de una radioterapia de próstata, el nivel de disfunción eréctil es el mismo. La incontinencia sí es mucho más intensa en la cirugía que en la radioterapia. Pero básicamente esos son los 2 grandes campos de batalla que tenemos en el postoperado o en el postradiado. Ese paciente que, por una cuestión anatómica, ha perdido uno de sus mecanismos de continencia, que es la próstata, ¿vale? Ahí tenemos varias cosas que hacer.
Es fundamental la rehabilitación precoz del suelo pélvico. En cuanto se retira la sonda después de la cirugía, hay que empezar a ejercitar toda la musculatura del suelo pélvico. Y esta es una de las grandes cosas que ahora se hace mucho más hincapié. Para eso hay que ser muy constante y uno se cansa. No es tomar una pastilla y dejas de orinar, eso no funciona así. La rehabilitación del suelo pélvico, cuanto antes se haga, igual que la de la función sexual, mejor. Empezar con ejercicio del suelo pélvico, aunque le pueda dar un apoyo farmacológico, fármacos que ayudan a mejorar esa continencia. Pero sin un trabajo diario de esa continencia urinaria va a ser complicado. También las técnicas quirúrgicas van avanzando. Como ya te digo, ahora no solo se hace cirugía abierta, se hace cirugía laparoscópica y robótica, en la que cada vez procuramos conservar más las estructuras básicas para que sigan teniendo esa continencia. Si después de un año, que al año es cuando se evalúa el resultado de esa cirugía, el resultado funcional de esa cirugía, ahí es cuando vamos a saber qué tipo de incontinencia se ha quedado el paciente. Desde 0 hasta una incontinencia total, ¿vale? A pesar de los tratamientos que hemos ido interponiendo, ¿no? Entonces, a ese año, si tanto los ejercicios de suelo pélvico como los tratamientos farmacológicos no han conseguido que el hombre recupere una continencia adecuada, hay técnicas quirúrgicas para recuperar esa continencia. Las hay desde unas mallas, como las que se ponen en el caso de las mujeres. Ahora hay unas mallas con unos nuevos sistemas que son inflables, es decir, que podemos rellenar esas mallas de forma que provocar una obstrucción suficiente para mejorar esa continencia, que se están haciendo cada vez más, que tienen unos resultados magníficos, hasta un esfínter artificial. El esfínter no es más que el músculo que abre y cierra la entrada y la salida, y que se le coloca donde estaba la próstata. Y con un mecanismo que va al testículo, y ahí tienes como un inflador. Algo parece sencillo, pero llegas a tener un esfínter artificial y eres capaz de recuperar esa continencia, ¿vale? Y en cuanto a la disfunción eréctil, que como ya te digo, es muy importante valorarla previa también a la cirugía, porque muchos llegan y dicen, es que ya no tengo potencia sexual, ¿no? Pero es que antes tampoco la tenía. Ahí, como hemos dicho, es muy importante la edad. Hacemos un esfuerzo en gente que tenga una buena erección previa, por eso hay que hacer una serie de test y una serie de preguntas al paciente. Y también, al igual que con la continencia, comenzar justo después de la cirugía o de la radioterapia con la rehabilitación de esa función sexual, tanto farmacológica como con pautas de conducta. Ahí es fundamental la colaboración de la pareja. Ahí es fundamental. Nosotros muchas veces, por el tiempo que tenemos en la consulta, no le podemos dedicar el tiempo que esto necesita a educar sexualmente al paciente, pero sin colaboración de la pareja, esa educación no sirve para nada. Y ahí yo creo que la psicología podría ayudarnos muchísimo. Y empezar desde muy temprano con una rehabilitación del suelo pélvico. Empezamos con fármacos orales, que muchas veces recuperan en cierto modo esa función sexual. Si no, hay una serie de cremas también para el tratamiento de eso, y si no, unas inyecciones. Y en el último caso, en pacientes jóvenes, menores de 65 años, sanos y sin ninguna otra patología, incluso hay cirugías de colocación de prótesis de pene. O sea que armas tenemos muchísimas para tratar la enfermedad y para tratar las consecuencias que luego trae el tratamiento que le hemos puesto. Sí, bueno, yo creo que la información es poder y que en este caso tranquiliza y normaliza mucho pues la situación a la que puedan hacer frente los pacientes después de recibir el tratamiento, porque en consulta, bueno, pues a mí esta preocupación especialmente con estos dos temas sí que es verdad que es algo que se suele plantear. Muchas gracias, doctor Carmona. De nada. No sé si el doctor Urra quiere comentar algo. No, porque ya vamos un poquito justos de tiempo. Solo daros las gracias, Patricia, José Manuel, que lo habéis hecho fenomenal. Encantado de conocerte, aunque sea en la distancia. Igualmente. Y desde luego, más claro, increíble, porque has sido claro, conciso y encima te has definido y te has ajustado al tiempo. Así que muchísimas gracias y de verdad que me has dejado las cosas clarísimas y yo creo que al resto de personas también. Muchísimas gracias, José Manuel. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Doctor, si luego quiere que aclaremos lo de la biopsia y la resonancia y tenemos un ratito, yo encantado. Sigo aquí conectado y lo hablamos, ¿vale? Perfecto, pues luego a ver si al final ya lo hacemos porque ha sido una pregunta directa. Muchas gracias. Pues ya pasamos con otra psicóloga, Guadalupe, que está aquí también en la Asociación Española contra el Cáncer, en la Plaza Portugal, y con la doctora, que también es uróloga, doña
Raquel González Resino, que por desgracia no puede estar con nosotros por un compromiso laboral, y lo que sí que nos ha dejado es todo muy preparado con vídeos, y que Guadalupe es un falso directo. Esto lo hace la televisión, pues nosotros imitamos a la televisión y tenemos un falso directo. Así que, Guadalupe, que estarás por ahí, te dejo en tus manos manejando el vídeo de Raquel, y darle las gracias a la doctora González Resino por estar con nosotros, aunque sea en más distancia que nunca. Muchas gracias, sí, yo se lo doy. Además, la doctora ha estado implicada todo el rato, así que se agradece un montón. Y nada, bueno, en este último módulo voy a ir compartiendo varios vídeos que ha grabado la doctora Raquel González Resino, que es uróloga especialista en el Hospital Quirón Clideva. Y bueno, sobre todo en el módulo se va a abordar básicamente también qué es el PSA y cuándo debemos preocuparnos por él. Y os dejo que os lo explique ella. Buenas tardes, mi nombre es Raquel González Resina, soy uróloga, trabajo en Quirón Salud Clideva. Les quiero agradecer a la asociación, a todos, el haberme invitado. Estoy encantada de estar de nuevo en las jornadas de cáncer de próstata, y estoy a vuestra disposición para lo que queráis, y espero resolver vuestras dudas. Nos responde la primera pregunta de qué es el PSA y cuándo hay que empezar a preocuparse. ¿Qué es el PSA y para qué sirve? El PSA, o antígeno prostático específico, es una proteína que se expresa en sangre, por tanto, en un análisis sanguíneo normal pues aparece, es un valor numérico que nos va a dar mucha información. Este marcador tumoral, este PSA, esta proteína, lo secreta una glándula que se llama próstata. La glándula prostática es una glándula exclusiva del varón, que se encuentra anatómicamente localizada debajo de la vejiga y rodeando la uretra, que crece a lo largo de la vida. A partir de los 45 o 50 años empieza a aumentar de tamaño, y puede aumentar el valor numérico en pacientes añosos. Entonces hay que valorar la edad del paciente junto con el rango numérico y la clínica. Entonces, este marcador, por tanto, no es exclusivo. Hay que asociarlo a otra serie a la historia clínica, a la exploración física, para darle el valor que realmente tiene. El número, para que se hagan una idea, que me lo preguntan muchos pacientes y les agobia mucho, pues puede estar elevado no solo por un tumor en la próstata, puede estar elevado por una infección de orina que haya tenido, porque haya tenido un proceso inflamatorio, porque haya tenido relaciones sexuales previas. Todo eso puede elevar de alguna manera el marcador. Pero a grandes rasgos, para que tengáis una idea, un PSA menor de 3 nanogramos mililitros, que es como se expresa en los parámetros analíticos habituales, entra dentro de un rango normal. Habrá que ver también la edad del paciente y el volumen de la próstata. Si el PSA es un poquito más elevado, es decir, entre 3, 4 y 10 nanogramos mililitros, generalmente se suele hacer otra determinación matemática, un porcentaje que se llama ratio, para ver si ese porcentaje es menor o mayor de 20%. Si es menor de 20% y estamos en ese rango, pues se suele repetir, yo repito el PSA de nuevo, y si se mantiene se indica una biopsia de próstata, porque puede haber ahí una sospecha de un tumor. Si el PSA es mayor de 10, a veces de entrada ya se propone hacer un estudio más exhaustivo, una exploración física, para ver si el tacto rectal nos indica algo más, alguna otra prueba complementaria, ecografía, y se dirige un poquito más a la sospecha de que pueda haber un tumor. Básicamente eso es el marcador. Ya digo que hay otras patologías que lo pueden elevar, pero que nos va a dar mucha información en el seguimiento. El médico de atención primaria suele pedirlo, los pacientes solo suelen venir a la consulta cuando está elevado y se asustan, pero hay que recordar que este marcador, como screening en toda la población y para prevenir, hacer un diagnóstico precoz y llegar a un tratamiento adecuado, que siempre es el objetivo, pues yo aconsejaría que se lo hiciera todo varón a partir de los 50 años.
incluso si hay antecedentes familiares de cáncer de próstata, ya que este tumor tiene un componente hereditario, pues a partir de los 40 años empiecen a hacerse un seguimiento. Y aunque no tengan síntomas, o incluso aunque el PSA sea normal, al menos una vez al año vayan al urólogo y hagan un seguimiento adecuado, porque hay tumores que tienen un marcador tumoral bajo y se detecta por otras manifestaciones clínicas o por una exploración que lo hay. Es decir, que no todo es tan simple, pero bueno, para que tengáis una idea de básicamente en qué consiste lo que nosotros vemos, analizamos y detectamos con este marcador tumoral, con este PSA. Perfecto. Esta segunda pregunta es: ¿qué manifestaciones clínicas produce el cáncer de próstata? ¿Qué manifestaciones clínicas produce el cáncer de próstata? En el 90% de los casos, afortunadamente, son tumores localizados y, por tanto, asintomáticos. ¿Qué significa asintomáticos? Que el paciente no nota nada, no nota clínica ninguna. Hay pacientes que me vienen a la consulta porque en una revisión del médico de cabecera le ha hecho el PSA, ese marcador está elevado, pero él no nota nada y viene asustado, bueno, no sé qué, no tengo nada, no siento nada, pero el marcador tumoral está elevado. Eso suele ser en la mayoría de las ocasiones porque son tumores localizados en una zona concreta de la próstata que no han salido, que no están extendidos, y es el momento ideal para llegar a un diagnóstico precoz y hacer un tratamiento adecuado. Pero hay pacientes que sí que dan clínica cuando vienen a la consulta. ¿Qué clínica? Pues a lo mejor infecciones urinarias de repetición, o han notado que sangran al orinar, o al eyacular en el semen aparece sangre y se asustan muchísimo, o de pronto hacen una retención aguda de orina cuando ellos previamente no tenían dificultad miccional. También pueden aparecer molestias en la zona pélvica, ya en casos más avanzados, pues dolores musculares, dolores óseos, pérdida de peso. Eso ya son casos en los que el tumor claramente no está localizado en la próstata, sino que empieza a dar manifestaciones clínicas en otros órganos y pues el paciente no ha venido antes porque o no ha notado nada, o le ha dado miedo, o no ha creído conveniente hacer una revisión urológica. Por eso insisto que es tan importante ir a hacer revisiones periódicas al urólogo, igual que la mujer va al ginecólogo, hacer un diagnóstico lo más precoz posible, aunque el paciente no tenga síntomas. A partir de los 50 años, hacerse una revisión al menos una vez al año, si hay antecedentes familiares antes, pues para que no se llegue a esta situación en el que ya no hay opción de poderle curar, sino simplemente hacer un tratamiento paliativo para mejorarle la calidad de vida, pero con un mal pronóstico y con una supervivencia mucho más acortada. Vale, esta tercera pregunta es: ¿cómo se diagnostica un tumor prostático? ¿Cómo se diagnostica un tumor prostático? Bueno, pues si tenemos un PSA elevado, tenemos una exploración física con un tacto rectal sospechoso, hay que indagar y hay que llegar a un diagnóstico definitivo. ¿Cómo se hace? Con una biopsia de próstata. Generalmente la biopsia de próstata se hace con un ecógrafo que tiene un transductor especial. Es una biopsia ecodirigida. Yo habitualmente le explico al paciente, porque suelen asustarse mucho, el tema de la biopsia les asusta, si le va a doler, si le va a molestar, cómo es. Les explico que habitualmente se hace con anestesia local o sedación. Yo lo suelo hacer en quirófano, en Glideva, con sedación, para que el paciente esté tranquilo, para que no le moleste, para que se pueda hacer la prueba con tranquilidad. Y lo que se hace es que con una aguja especial, a través de ese transductor y con una visión directa a la próstata ecográfica, se va dirigiendo, la aguja va tomando muestras de voy tomando muestras de distintas zonas de la próstata que después hay que traducir al patólogo. Es decir, se va tomando muestras de un lóbulo, de otro, de la zona del ape, de la base, y se le va en un botecito a cada muestra individual poniendo al patólogo de qué lado es de la próstata, en qué zona está, para que nos diga después el patólogo si hay un tumor o no lo hay, si es un proceso inflamatorio, si hay un tumor en qué zona, qué tipo de tumor es. Es decir, todo ese mapeo prostático, el patólogo lo debe traducir en un informe que nos diga si hay un tumor o no lo hay, qué tipo de tumor es, si es un adenocarcinoma de próstata, y ellos tienen una escala, una gradación para saber cómo de agresivo es ese tumor cuando se llega al diagnóstico de un cáncer de próstata. Se llama Gleason. Para que os hagáis una idea, generalmente se utilizan unos valores numéricos entre 6 y 10.
Un Gleason 6 significa que es un tumor de bajo riesgo, localizado. El 7 es un grado intermedio y 8-10 son tumores más agresivos, son tumores de alto riesgo, que hay que tener una precaución especial, hay que hacer un tratamiento un poquito más radical. Respecto a ese Gleason, hay que tener en cuenta que se basa también para saber qué tipo de tumores, qué agresividad tiene y cómo plantear el tratamiento posterior, pues si el PSA inicialmente es menos de 10 o si es un PSA más alto, la clínica del paciente, todo eso va a jugar una serie de connotaciones a la hora de hablar con el paciente y tomar la decisión. ¿Qué pasa en pacientes en los que el PSA está alto? Se hace una biopsia ecodirigida, como he explicado, y nos dice el patólogo que es un proceso inflamatorio, que ve que es todo benigno, pero el marcador tumoral sigue elevándose, el paciente está asustado, se hace un seguimiento clínico, por supuesto, en consulta, y en ese caso hay que plantear una rebiopsia. Previa a esa rebiopsia, es bueno hacer una resonancia magnética multiparamétrica. Desde hace unos años tenemos una prueba de imagen especial que se llama resonancia prostática multiparamétrica, que nos da información de si hay alguna zona alterada en la próstata y poder dirigir, hacer una biopsia por fusión de imágenes entre ecografía y resonancia y poder ir dirigidos a esa lesión que en la biopsia previa a lo mejor no se ha visto o que ha aparecido después y ha evolucionado después, aunque el PSA previo estuviera alto. En ese caso, pues anatómicamente nos va a venir muy bien y nos va a centrar la zona que está alterada para llegar al diagnóstico definitivo y poder tratar al paciente de una forma adecuada. Vale, y por último nos va a explicar cuáles son las alternativas terapéuticas del cáncer de próstata. ¿Cuáles son las alternativas terapéuticas del cáncer de próstata? Pues depende del tipo de tumor. Es decir, en un paciente que tiene un tumor localizado, pequeñito, que es un paciente a lo mejor con una esperanza de vida de menos de 10 años, que tiene a lo mejor comorbilidades, patologías previas, en lo que una cirugía a lo mejor va a ser muy complicado o va a traer más efectos secundarios, pues se le puede plantear una vigilancia activa, es decir, una actitud de seguimiento, una actitud expectante, pero no se le propone ningún tratamiento específico. Si por lo que sea ese paciente a lo largo del seguimiento, pues el marcador, el PSA se eleva demasiado, aparece un tacto rectal en el que hay un nódulo que antes no había, pues en ese caso ya se le plantearía hacer un tratamiento un poquito más agresivo con intención de curarlo. Otras alternativas terapéuticas puede ser la cirugía en pacientes en los que son jóvenes y tienen un tumor de bajo riesgo o riesgo intermedio o alto, pues en esos casos hay que proponerle al paciente varias opciones terapéuticas. Yo creo que el paciente tiene que, en los casos en los que se pueda, tomar la decisión conjunta con el urólogo o con el médico con el que se le haya planteado. Y una de las alternativas terapéuticas habituales suele ser la cirugía, la prostatectomía radical, que es como se llama. Habitualmente se suele hacer ya laparoscópica o robótica, ya que la cirugía abierta tiene más complicaciones del tipo incontinencia urinaria, problemas de disfunción eréctil, complicaciones propias de la misma cirugía, de sangrado, de necesidad de transfusión sanguínea. Y esta cirugía pues es una alternativa bastante estandarizada y que da unos resultados muy buenos en el sentido de curación, si el paciente asume esas complicaciones que se le comentan. Pero también se le pueden plantear en determinados pacientes, según el grado de tumor, otra alternativa que también es con intención curativa y con unos resultados similares pero más conservador, como es la radioterapia externa, que son sesiones de radioterapia previa planimetría según el tamaño de la próstata, según el paciente, pues se tiene que calcular los grados de radiación que se le van a dar localizados en la próstata y con intención de quemar, de curar ese tumor. Cuando esas dos opciones son factibles, se le plantea y el paciente decide una u otra. Hay pacientes que les asusta tener el tumor aunque esté quemado y prefieren quitarlo todo y hacerse la prostatectomía radical que os he comentado, que es una cirugía en la que se quita la glándula prostática y las vesículas seminales y hay que volver a coser el cuello de la vejiga a la uretra, que queda ya libre sin glándula prostática.
Si hay pacientes que les asusta la cirugía y no quieren asumir las complicaciones, pues me encuentro muchas veces que prefieren hacer una radioterapia externa. Se les explica que también tiene complicaciones a largo plazo de sangrados, de restitis, de problemas inflamatorios en el recto, de sangrados en vejiga, problemas de disfunción eréctil, pero que suele ser algo más conservador y no tan agresivo. Y hay pacientes en los que no se le puede plantear esa elección, también es verdad. Hay otra alternativa que no he comentado que se llama braquiterapia externa, que son unas semillas radioactivas en pacientes con bajo riesgo, próstatas pequeñitas, que no suelen tener dificultad para orinar, que no tienen tratamientos previos para la hiperplasia benigna de próstata y que se ha hecho un diagnóstico de un tumor localizado. Se puede plantear esa alternativa. Son unas semillas radioactivas que se colocan en quirófano, es una cirugía de unas horas en quirófano y ingreso de un día y el día siguiente a casa, y suelen dar muy buenos resultados. Se quema también el tumor y hay que hacer, por supuesto, un seguimiento posterior. En los pacientes, como decía antes, en los que no se le puede plantear alternativas, sino que hay que darle una solución porque son tumores localmente avanzados o metastásicos, pues ahí ya hay que dirigir un poquito el tratamiento a paliar el dolor, a limitar ese tumor, que no se siga expandiendo, que no siga manifestándose, con, en principio, hormonoterapia, ya que estos tumores son tumores dependientes de la testosterona. Entonces el bloqueo hormonal lo que hace es que impide que el tumor siga progresando, y así mejoramos un poquito el pronóstico, mejoramos la supervivencia, mejoramos la calidad de vida. Y aparte de estos tratamientos de la hormonoterapia, hay quimioterapias orales, hay quimioterapias intravenosas. Cada vez se está investigando más, cada vez surgen nuevas moléculas, nuevos tratamientos para alargar la vida del paciente, para mejorar la supervivencia, de alguna manera para mejorar ese pronóstico que ya está mermado en este tipo de tumores de alto riesgo metastásicos y que no es como en los que comentaba antes, localizados. Pero bueno, cada vez se está investigando más y están surgiendo tratamientos nuevos que permiten mejorar la calidad de vida y alargar la supervivencia del paciente, que es el objetivo fundamental. Bueno, quiero agradecer a la asociación el haberme invitado. Estoy a su disposición para lo que necesiten. Cualquier duda que surja, pues podéis contar conmigo, y bueno, pues muy agradecida y un saludo. Bueno, pues han sido las dudas, y nada, desde aquí agradecer a la doctora Raquel la claridad con la que ha contestado todas las dudas y la implicación que ha tenido en todas las jornadas todo el tiempo, a pesar de que no haya podido estar en directo. Pues muchísimas gracias, Guadalupe. Muchísimas gracias a Raquel en la distancia. Ya se las daremos cuando la veamos, porque la verdad que también ha sido clarísima. Tenemos exactamente 10 minutos, con lo cual tenemos 4 preguntas, que hay 2 o 3 que puedo contestar yo, pero como José Manuel sé que todavía está por ahí y me ha dicho que se brindaba, pues le voy a pedir que me diga una de estas preguntas. Esta es con rebaba, José Manuel, es con rebaba, pero con rebaba política. No sé quién la ha hecho, pero es verdad. Dice: ¿cómo es posible que un paciente diagnosticado de próstata hace 5 meses y aún no le hayan llamado para operar, cuando sabemos que el tiempo corre en contra? Entonces, bueno, pues la pelota está puesta en tu tejado. Bueno, mira, diagnosticado primero de qué, porque como bien hemos explicado, de próstata puede ser muchas cosas. Puede ser primero una patología neoplásica, un cáncer de próstata, o que se haya hecho la biopsia y no sea un cáncer de próstata. Presupongo, quiero tener buena fe y pensar, porque nosotros, por ejemplo, en mi servicio revisamos todas las biopsias, y aparte de que todas se citan, sean o no en un mes o 2 como mucho, se citan preferentes, las que son positivas, obviamente. Entonces, primero, no es normal un retraso de 5 meses, incluso siendo negativa, eso es cierto. Pero lo lógico es que si en esos 5 meses no se le ha citado, que la biopsia no sea un cáncer de próstata. Aún así, incluso en tumores de bajo grado, los Gleason 6, está demostrado que el retardo en el diagnóstico o en el tratamiento hasta 6 meses no corre ningún peligro. Por eso muchas veces esto también hay que transmitirlo a los pacientes, explicarles estas situaciones y que no se angustien. De 5 meses no es normal. Y quiero pensar que esa biopsia va a ser negativa.
Muchas gracias, José Manuel. Bueno, pues un poco también por salir al hilo, también nos pasa a nosotros con la radioterapia, que sabes que en algunos casos, grados intermedios, hacemos la neoadyuvancia de hormonoterapia, es dar antes del tratamiento la radioterapia, lo digo para la gente que es neófita, ponemos una hormona, entonces hay que esperar entre 2 y 3 meses para dar la radioterapia. Son angustiosos para el paciente y no entienden que es que no podamos tratarles, es que no debemos, porque el tratamiento correcto es esperar a que haga efecto esa hormonoterapia, pero ellos no lo entienden, no lo entienden. Entonces, ya que estamos aquí y tenemos más de 40 participantes, pues me gusta decirlo y yo creo que has estado correctísimo. Luego aquí me preguntan, que esa me parece que va a ser para mí, ¿qué es la braquiterapia y cuándo se aconseja realizarla? Pues la braquiterapia, como muy bien han dicho ya mis queridos compañeros, así es un poquito, ahora no se hace así, pero para ejemplo es muy importante hacerla. Cuando hacemos una biopsia de próstata, lo que sacamos es un pequeño material de la próstata, un cilindro. Pues es la misma técnica que la biopsia de próstata, solo que en vez de sacar, lo que hacemos es meter una semillita. Esa semillita es radiactiva, tiene una vida media de días, y sabemos que esa semillita que se queda ahí llega un momento en que ya no tiene efecto de radiación, se quita el efecto radiactivo y se queda solo ese metalito, esa semilla dentro de la próstata. Pero durante la vida de esa semilla radiactiva, durante la vida, pues está radiando la próstata por dentro, está haciendo un tratamiento radiobiológico sobre la próstata y es un grandísimo tratamiento. Hoy en día ya no se hace así, porque eso era lo que se llamaba la terapia de baja tasa, y hoy ya hacemos de otra manera, que es más parecido a la biopsia, en el sentido de que se introduce en vez de una semillita un tubito y se quita, y eso utilizamos la alta tasa y se hace 2 o 3 veces. ¿A quién se hace? Pues a pacientes de muy bajo riesgo, es decir, no pueden tener un Gleason mayor de 7, siempre menor de 7, de 6, ya posiblemente 7 ya se pueda seguir pensando en hacerlo, pero no debe ser. Luego que tengan un PSA muy bajito, que tienen que tener menos de 10, y luego tienen que tener una próstata pequeña, que sea más pequeña de 50 centímetros cúbicos. Con esas características podemos hacer un gran tratamiento, que es un tratamiento interno. Hay menos toxicidad porque la radioterapia es interna, no hay que atravesar nada, es externa, y es un grandísimo tratamiento que en manos de expertos es buenísimo. José Manuel, otra preguntita para ti, y esta va a ser rápida, que ya nos quedan solo 5 minutos. Dice, ¿una prueba o 2 al año de PSA es necesario hacer tacto rectal? Pues mira, el tacto rectal, como ya te he dicho, ha perdido un poco de valor. Para empezar, porque como decimos, solo tocamos una parte de la próstata. Con PSA, en la primera elevación del PSA es la única vez que yo hago un tacto rectal en la consulta. Es decir, cuando llega a mi consulta con una primera elevación de PSA. Ahí hago un tacto rectal, porque si sale positivo, entonces va directamente a biopsia. No le repito el PSA. ¿Vale? Es decir, si toco algún nódulo. Pero realmente, una vez hecho su primer tacto rectal, con el PSA cada 6 meses al principio, si es alto, o anualmente con su médico cabecera, es suficiente. Perfecto, clarísimo y aclarado. Por cierto, hay que decir a la gente que tras hacer un tacto rectal, el PSA puede subir. Efectivamente. Nunca se puede hacer una analítica tras el tacto rectal, porque, como ya he dicho antes, esa manipulación prostática va a hacer que sistemáticamente la analítica salga con el PSA. Perfecto, lo digo porque aprovechando el foro, pues ya. Para ti la última pregunta, José Manuel, y luego me queda a mí una rapidita y despedimos. ¿Hay relación entre la vasectomía y el cáncer de próstata? Pues mira, es una cosa que se ha estudiado, pero realmente no hay relación entre hacerse una vasectomía y un aumento o una disminución en el cáncer de próstata. Lo que sí es curioso, y esto a veces sirve de chiste, pero bueno, para relajar un poco el ambiente, que sí se ha demostrado por fin que tener más de 21 eyaculaciones al mes es un factor protector para el cáncer de próstata. Esto sí, estudios científicos con una N significativa y es real. Más de 21 eyaculaciones al mes resulta que disminuye la congestión prostática, hay menos radicales libres y se ha visto como un factor protector para el cáncer de próstata. Así que los hombres estamos de enhorabuena.
Bueno, desde luego que estamos de enhorabuena. Siempre queda la solución de hacerlo solo o hacerlo en pareja, pero ahí queda. 21 eyaculaciones. No especifica si tienes que ser con ayuda o solito. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Ya te despido porque la última pregunta es de radioterapia, que dicen que si la radioterapia sobre la próstata puede tener efectos secundarios permanentes sobre el estómago, tipo gastritis, etc. La respuesta antiguamente sí, porque la utilización de los campos de radioterapia eran bastante más grandes y es verdad que el intestino delgado hay veces que entraba en los campos de radioterapia, pero con las nuevas unidades de tratamiento que ya venimos tratando desde los aceleradores lineales o desde la braquiterapia, la respuesta es no. Siempre es verdad que puede quedar un pequeño efecto secundario sobre el colon o sobre el intestino delgado, pero no sobre el estómago, en el que no va a producir ningún tipo, porque está muy alejado de donde estamos dando la radioterapia, que cada vez es más focalizada, más localizada, y actualmente son, vamos a decir, tiros de precisión. No es como antes que tirábamos cañonazos, hoy en día con las nuevas unidades de tratamiento son tiros de absoluta precisión. Pues estamos justitos a tiempo, 18:58. Si queréis encender las cámaras todos los ponentes y todos los que estáis todavía, pues por vernos las caras, pues lo hacemos. Que muchísimas gracias, Patricia, Concha, Guadalupe, Raquel, Nacho, José Manuel, al doctor Bas, que voy a decirle, y que ha sido un verdadero placer estar estas 2 horas que se me han hecho cortísimas con vosotros, que siempre se aprende, que he aprendido mucho y que, bueno, pues que me hace ilusión que tengamos esta cantera de gente joven y con ganas y con ilusión, y que además se brindan espléndida y gratuitamente a estos eventos, que de verdad que no es fácil conseguir gente tan maravillosa como vosotros. Dar las gracias a Janssen porque desde luego nos colabora, nos ayuda y nos patrocina a hacer este tipo de reuniones, y dar, por supuesto, el abrazo más fuerte a todos nuestros participantes. Yo no sé si queréis despediros de ellos, y ya me despido yo después finalmente, si queréis decirles algo. Pues nada, agradecerle el trabajo que han hecho, que es excelente, que han venido mi nieta y me he puesto la mascarilla, me la quito, pues vamos a hablarnos bien. Yo creo que bueno, que ha sido lo que se pretendía, una exposición de expertos, y bueno, pues felicidades, gracias, y hasta el año que viene o antes si fuera preciso. Muchas gracias, Andrés. Guadalupe, Patricia, ¿queréis decir algo? José Manuel, despediros. Bueno, yo agradecer a todos los profesionales que han aceptado la invitación y han estado dispuestos a dedicarnos, bueno, pues esta tarde, conectarse, responder las preguntas, y también, bueno, pues a todas las personas que han asistido y han estado conectados a esta jornada. Y nada, ya podemos abrir la puerta también para unir ahí psicología y medicina y ayudar todavía un poquito más. Ya que ha salido un montón la opción, pues aprovecharla. Pues yo solo me queda que decir muchísimas gracias a todos los que estamos aquí, los que nos vemos y a los que no vemos, y eso, hasta la próxima. Bueno, pues nada, yo también agradecer a la Asociación Española contra el Cáncer, a todos vosotros, de aprender y compartir este ratito, y aquí estoy para lo que necesitéis. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, y voy a acabar con una frase que no es mía, que me da mucha pena que no sea mía, pero que la oigo muchos días en la radio por la mañana, y es de un extremeño, y que dice: por favor, hacer el favor de ser tremendamente felices. Así que un abrazo a todos y ser tremendamente felices. Y cuidaros.